Hola a todos. Vamos a continuar con nuestro curso de Administración Financiera 2. Ahora vamos a ver los contenidos de la semana número 10, el cual se trata sobre la determinación de la estructura de capital. Bien, en este contenido, en este capítulo, vamos a explicar el enfoque del ingreso operativo neto para una estructura de capital y calcular el valor de una empresa usando ese enfoque, así como un enfoque tradicional. Vamos a analizar también la relación entre el apalancamiento financiero y el costo de capital, según establecieron dos autores financieros como Modiaglini y Miller, de los cuales vamos a evaluar sus argumentos y vamos a ver cómo las distintas imperfecciones del mercado diluyen un poco la posición que mantienen estos dos autores sobre la estructura de capital óptima. Asimismo, vamos a ver o analizar los componentes que deberíamos considerar al momento de determinar una estructura de capital adecuada para nuestra organización o empresa. Bien, sin más introducción, iniciemos. La estructura de capital es la mezcla o la proporción del financiamiento a largo plazo permanente de una compañía y está representada por la deuda, por las acciones ordinarias y por las acciones preferentes. El tema que vamos a ver ahora es cómo la mezcla de estas tres fuentes de financiamiento pueden mejorar el rendimiento sobre el capital accionario, ¿sí? Estas diferentes mezclas pueden darse, por ejemplo, eh, como si emitiendo deuda y recomprando acciones, cómo cambia el rendimiento sobre el capital. O también puede ser emitiendo acciones ordinarias para retirar deuda que haya contraído la empresa en el pasado. Bien, a eso me refiero cuando digo es la mezcla de financiamiento a largo plazo y se utilizan varias maneras entre las tres fuentes de financiamiento que he mencionado. Para poder ilustrarlo mejor vamos a hacer unos ejemplos, pero primero analicemos dos enfoques. El primer enfoque va a ser sobre el ingreso operativo neto, el cual hace referencia a los cambios que hay en el rendimiento sobre el capital, pero sin mover o manteniendo constante lo que es el rendimiento sobre la deuda y lo que es la tasa de capitalización global. Para poder entender estos ejercicios es necesario que entendamos que vamos a ver tres tasas de rendimiento, vamos no a analizar cómo se estructuran, sino más bien a darle uso a estas tasas de rendimientos para ver cómo el rendimiento sobre el capital de los accionistas va variando. Por, por lo anteriormente dicho, nuestra primera tasa es el rendimiento sobre la deuda de la compañía. Esta tasa hace referencia a lo que es el endeudamiento en sí. Lo que hace es medir o lo que hace es una razón entre el interés anual de la deuda sobre el valor mercado de esa deuda que está actualmente, que mantiene la compañía, es decir, esa deuda circulante. La segunda tasa es la del rendimiento requerido sobre el capital accionario, la cual hace referencia a las utilidades disponibles para el accionista ordinario y el valor de mercado de los accionistas ordinarios que están en circulación, la que la empresa tiene emitida actualmente. Pónganle un poquito más de énfasis a esta segunda tasa, es decir, a la tasa de rendimiento sobre el capital accionario, porque es la que vamos a comenzar a ver cuál es el incremento que sufre cuando las otras dos variables o cuando las otras variables se mantienen constantes. Me refiero al rendimiento sobre la deuda de la compañía y a la tasa de capitalización global. ¿Ok? Para finalizar, la tasa de capitalización global es aquella que muestra el ingreso operativo neto o también la conocemos como la utilidad antes de intereses e impuestos sobre el valor de mercado total de la empresa.
Bien, dicho esto, podremos ya comenzar a hacer un cálculo. Vamos a hacerlo primero en el escenario del enfoque del ingreso operativo neto. Bien, primero conceptualicemos un poco este enfoque. Bueno, teóricamente es un concepto o es la teoría de la estructura de capital en la que el costo de capital promedio ponderado y el valor total de la empresa permanecen constantes, mientras que el apalancamiento financiero cambia. Para ilustrar un poco este ejemplo, vamos a suponer el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que tenemos una empresa que tiene una deuda de $1000 y esta deuda tiene un recargo del 10% de interés. ¿Sí? Vamos a suponer también que el ingreso operativo neto o la utilidad antes de intereses e impuestos anual esperada es de $1000 y que la tasa de capitalización global es del 15%. Ahora sí, con estos datos podemos calcular el valor de la empresa. ¿Cómo lo calculamos? Bien, vamos a mostrar los valores calculados, pero vamos a indicar cómo llegamos a ese total o a ese resultado de valor de mercado de las acciones. Primero, partiendo de los datos, tenemos ya de por sí entregado el valor del ingreso operativo neto que es de $1000. ¿Sí? A ese ingreso operativo neto lo vamos a dividir para la tasa de capitalización global de la empresa, que para este ejercicio es el 15%. 1000 dividido para 15%, tenemos como valor total de la empresa 6.667. Pero recuerden que la empresa tiene una deuda de $1000. Por lo tanto, a ese valor de la empresa tengo que restarle esos $1000 que ya tengo en los datos del ejercicio. Y ahora sí podemos obtener o calcular el valor de mercado de las acciones, que es de 5.667. Bien, pero ahora lo que me interesa es con ese valor de mercado obtenido, cómo se mueve, cómo aumenta o cómo disminuye o cuál es la tasa de rendimiento sobre el capital accionario. Para eso, como les decía anteriormente, cuando mostré la lámina de las tres tasas de rendimiento, vamos a hacer énfasis a la tasa de rendimiento sobre el capital de los accionistas, ¿sí? En donde vamos a tener el numeral E, la variable E, que es la utilidad disponible para los accionistas ordinarios, sobre el valor de mercado de los accionistas ordinarios en circulación. Entonces, si yo reemplazo los valores, será que la utilidad disponible para el accionista ordinario es de $900, ¿sí? ¿De dónde vienen esos $900? Ok, recuerden que nuestro ingreso operativo neto es de 1000, como lo calculamos ya. A ese ingreso operativo neto tengo que restarle los intereses generados por la deuda. Si mi deuda es de $1000 y es al 10%, entonces 1000 por 10% es igual a 100. De tal forma que al ingreso operativo neto le voy a restar $100 que corresponden a los intereses. ¿Sí? Así como les muestro, 1000 menos 100 es igual a $900, que eso es la utilidad disponible para los accionistas ordinarios. Ahora, el valor de mercado de accionistas ordinarios en circulación ya lo calculamos y es de 5.667. Al efectuar la operación, vamos a obtener que nuestra tasa de rendimiento sobre el capital accionario es de 15.88%, en donde este enfoque del ingreso operativo neto, lo que me dice es que el ingreso como tal se capitaliza a una tasa de capitalización de la empresa para obtener su valor total de mercado. El valor de mercado de la deuda se deduce entonces del valor total del mercado para obtener ese valor de mercado propiamente dicho de las acciones ordinarias. Es decir, observe que con este enfoque la tasa de capitalización global, al igual que el costo de los fondos de la deuda, permanecen iguales, no se mueven, independientemente del apalancamiento empleado. Sin embargo, el rendimiento requerido sobre el capital, ese se aumenta linealmente con el apalancamiento financiero dado. ¿Ok? Ahora, hagamos otra mezcla, hagamos otra combinación entre la deuda para ver cómo nuestro rendimiento sobre el capital, cómo fluctúa, si aumenta o disminuye. Veamos qué pasa si a esta misma empresa aumentamos la deuda ya no de $1000, sino
deuda a 3.000. Entonces, los datos son los mismos, simplemente veamos que la deuda ya pasa de 1.000 a 3.000 dólares, el interés va a ser igual al 10%, el ingreso operativo neto va a ser igual 1.000 dólares y la tasa de capitalización global va a ser también del 15%. Entonces, con esos datos, busquemos el valor de mercado, tal y como lo expresamos en la lámina anterior, de tal forma que si revisamos los datos dados, el ingreso operativo neto está en el enunciado, es de 1.000 dólares. ¿Sí? La tasa de capitalización global es del 15%, lo que nos da un valor total de la empresa de 6.667. Hasta allí no ha variado nada con respecto al ejercicio anterior. Pero ahora, ¿cuál es el valor de la deuda de mercado? Recuerdan que en el enunciado o en los datos del ejercicio les decía, ya voy a pasar de una deuda de 1.000 a una deuda de 3.000. Por lo tanto, a ese valor total de la empresa le voy a restar el valor de mercado de la deuda, que para este ejemplo, para esta mezcla que estoy haciendo ahora, es de 3.000 dólares, es decir, aumenté deuda. Por lo tanto, mi valor de mercado de las acciones en este escenario es de 3.667. Ahora, ¿cómo se modifica el rendimiento sobre el capital accionista? Nuevamente aplicamos la fórmula en donde vamos a reemplazar la utilidad esperada por los accionistas y el valor de mercado de las acciones de los accionistas, el valor de mercado accionario. Bien, entonces tenemos que la utilidad esperada por los accionistas es de 700 dólares. ¿De dónde obtenemos ese valor? Bien, recuerden que nuestro ingreso operativo neto es de 1.000 dólares y ahora el interés ya no es de 100 como en el ejercicio anterior, sino que ahora como la deuda es 3.000 al 10%, el interés es de 300 dólares. Por lo tanto, 1.000 dólares de ingreso operativo neto menos el interés que es de 300 dólares, tengo igual 700. Y por último, el valor de mercado de las acciones ya lo calculamos, ya lo obtuvimos, que es de 3.667. Operativizamos y obtenemos como resultado que nuestro rendimiento sobre el capital accionario aumentó de 15.88 al 19.09. Eso nos deja como una conclusión de que el rendimiento sobre el capital accionario se incrementa cuando aumenta el apalancamiento, tal y como lo hemos demostrado en, en, este, en esta otra mezcla de capital, de la estructura de capital. ¿Ok? Continuemos. Veamos una gráfica de este enfoque del ingreso operativo neto, en donde se puede observar claramente que el rendimiento sobre el capital de los accionistas va aumentando a medida de que aumenta el rendimiento sobre la deuda. ¿Sí? Entonces aquí estamos graficando el resultado de aumentar o de contraer un poco más de deuda sobre el rendimiento del capital accionario. Bien, ahora, es el enfoque tradicional. El enfoque tradicional es una teoría de estructura de capital en la que existe una estructura de capital óptima y donde la administración puede aumentar el valor total de la empresa mediante el uso juicioso de apalancamiento financiero. ¿Sí? De tal forma que si yo quiero representar un ejemplo de esa gráfica, una variación de este enfoque tradicional, se supone que, que la tasa de rendimiento sobre el capital aumenta a una tasa creciente junto con el apalancamiento financiero, mientras que se supone que el rendimiento sobre la deuda aumenta solo después de que ocurre un incremento significativo en el apalancamiento financiero. O sea, al principio el costo de capital promedio ponderado declina con el apalancamiento porque el aumento en el rendimiento sobre el capital compensa por completo el uso de fondos de deuda que son más baratos. Como resultado, el costo de capital promedio ponderado declina con el uso moderado del apalancamiento financiero. ¿Sí? Viendo la gráfica nos damos cuenta que la estructura de capital óptima es el punto en que la tasa de capitalización global tiene su valor más bajo
más bajo en, como se ve en la figura, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan allí, esta estructura de capital óptima está representada por el punto X, aquí se los señalo. En esta posición de estructura de capital óptima, el costo de capital promedio ponderado de la empresa está en su punto más bajo y además el valor total de la empresa estará en su punto más alto, como se fijan ustedes. Bien. Les había mencionado al principio del vídeo que podríamos revisar lo que es el principio de valor total. Sin embargo, antes de revisarlo, habría que primero mostrar los enfoques del ingreso operativo neto y del enfoque tradicional, porque nuestro análisis se enfoca justamente en el ingreso operativo neto y lo hemos limitado a definiciones. Ahora, la falta de significancia del comportamiento, o sea, dos teóricos de finanzas ganadores del premio Nobel, como son Modigliani y Miller, ofrecieron un apoyo conductual para la independencia de la valuación total y el costo capital de la empresa, con respecto a su estructura de capital. Entonces, como ya hemos revisado los dos enfoques, el ingreso operativo neto y el enfoque tradicional, ahora veamos qué nos exponen estos autores. Ellos tienen una posición original en donde postulan que la relación entre el apalancamiento financiero y el costo del capital se explica por el enfoque de ingreso operativo neto. Es decir, realizan una conclusión de que desde la posición tradicional ofrecen una justificación conductual del hecho de que la tasa de capitalización global de la empresa permanezca constante para el rango completo de posibilidades de apalancamiento financiero. ¿Sí? Ahora, si nos fijamos en esa gráfica que les acabo de colocar, el fundamento de esta posición es la idea de que los inversionistas pueden sustituir el apalancamiento financiero personal por el corporativo, de tal forma que los inversionistas tienen la habilidad mediante el préstamo personal de replicar cualquier estructura financiera que adopte la empresa. Como las empresas no pueden hacer por sus inversionistas nada que ellos no puedan hacer por sí mismos, los cambios en la estructura de capital no son de valor en el mundo de los mercados de capital perfectos que nuestros autores Modigliani y Miller suponen. Así, dos empresas iguales en todos los aspectos, menos en su estructura de capital, deben tener el mismo valor total. Si no es así, será posible que ocurra un arbitraje y su ocurrencia ocasionará que dos empresas se vendan en el mercado al mismo valor total, lo cual básicamente ocurre solamente en un mercado de capitales perfecto. Nombré el tema de arbitraje. Bueno, arbitraje es encontrar dos activos que son iguales en esencia, comprar el más barato y vender el más costoso, ¿no? Ese es un tema de arbitraje, llegar a un mutuo acuerdo. Bien, entonces eso es lo que explican los autores Modigliani y Miller en cuanto al principio del valor total. Bien, desde un enfoque de un mercado de capitales perfectos, pero el mercado de capitales perfectos básicamente no dura siempre. ¿A qué me refiero? Si bien las reglas del mercado son de que la información exista para todos y que las condiciones sean igualitarias para todos los participantes de un mercado de capitales, siempre hay una información exclusiva, una información que no es conocida por todos, claro, por un momento, ¿no? Ya el mercado se encargará de poder hacer que esta información sea manejada por todos los participantes, pero en un momento dado. Es decir, hasta que eso ocurra, el mercado se puede comportar de una manera imperfecta, lo cual hace que se modifique los valores, lo cual hace que se modifiquen la, el valor de mercado de las empresas
en un momento dado, ¿no? De tal forma que estas imperfecciones de mercado son como la contradicción a lo expuesto por los autores que les había mencionado, Modiaglini y Miller, sobre el arbitraje, de que todas las empresas se pueden vender a un mismo costo. ¿Por qué? Porque existen imperfecciones de mercado. Estas imperfecciones de mercado podríamos analizarlo desde el punto de vista de los costos. Entonces, si hablamos del costo de bancarrota, bueno, existe la posibilidad de bancarrota y si eso siempre ha existido, ¿no? Y si los costos administrativos y otros asociados con ellos son significativos, allí la empresa apalancada será menos atractiva para los inversionistas que la empresa sin apalancamiento. ¿Ok? Entonces, si los mercados de capitales no son perfectos, como ya lo que hemos mencionado, pueden haber costos administrativos y tal vez sea necesario liquidar los activos por una cantidad menor al que su valor económico. Entonces aquí ya se queda un poco de lado la teoría de Modigliani y Miller sobre el tema de liquidar o vender los activos de dos empresas distintas que se dedican al mismo negocio a un mismo precio. No, las imperfecciones de mercado hacen que estos precios varíen. Estos costos administrativos y el déficit en el valor de liquidación con respecto al valor económico representan una figura en el sistema desde el punto de vista de los titulares de la deuda y las acciones. ¿Ok? En el caso de la bancarrota, los accionistas como un todo reciben menos de lo que recibirían en ausencia de estos costos de bancarrota. O sea, el costo de bancarrota en sí cambia, disminuye, aumenta, pero en sí modifica el precio de todos estos activos que podrían estar recibiendo los accionistas. El otro costo que podríamos nombrar es el costo de agencia. El costo de agencia como tal son costos asociados con la supervisión de la administración para asegurar para asegurarse de que ellos se comporten de manera congruente con lo que los accionistas quisieran para su negocio. O sea, todo accionista, ¿qué es lo que quiere en principio? Obviamente quieres maximizar su riqueza, ¿no? Entonces, ¿para eso qué espera? Espera que el administrador de su dinero, el administrador de la empresa donde ha colocado dinero, tome las decisiones más acertadas y obviamente corra un riesgo que puede significar la ganancia, la maximización de la ganancia de lo que originalmente ha colocado el accionista en un determinado negocio, ¿sí? Pero muchas veces los administradores, el gerente de una compañía, de una empresa, a veces no quiere correr un riesgo, a pesar de que puede darse el escenario o la posibilidad de que aumente la riqueza del accionista, simplemente porque también estaría en juego, digamos, el puesto de administrador. De tal manera que si las cosas no salen como él espera, pues el accionista simplemente le dará la administración de su negocio a otra persona que ellos consideren sea más factible, ¿sí? O que le dé mayores ganancias. Sin importar quién paga los gastos de supervisión, el costo al final o en última instancia recae siempre sobre el accionista. Por eso es un costo para ellos. Otro costo que podríamos mencionar son los costos de las transacciones, que tienden a restringir el proceso de arbitraje. O sea, el arbitraje tendrá lugar solo hasta los límites impuestos por los costos de las transacciones, después de lo cual ya no es real, más bien ya no es redituable. ¿Sí? Como resultado, la empresa apalancada puede tener un valor total o ligeramente mayor, también ligeramente menor, al que dicta la teoría. Es decir, la dirección del efecto neto de esta imperfección es un tanto impredecible. Porque hay costos de transacciones, o más bien, hay transacciones más numerosas en una empresa que en otra, y obviamente cada una lleva su costo. ¿Ok? Otro aspecto que se debe revisar en las imperfecciones de mercado son los impuestos. El tema de los impuestos, o cuando tomamos en consideración los impuestos, casi todos los expertos financieros están de acuerdo en que el uso juicioso de apalancamiento financiero puede tener un efecto favorable sobre la evaluación total de una compañía. Para la mayoría de ejemplos se considera siempre dos impuestos, el impuesto corporativo y los impuestos personales.
La ventaja de la deuda en un mundo de impuestos corporativos es que los pagos de intereses son gastos deducibles de impuestos para la empresa emisora de la deuda, ¿no? Sin embargo, los impuestos o los dividendos que son pagados como un gasto personal, perdón, como un impuesto personal, en cambio son un gasto que sí son deducibles de impuestos para la corporación que los paga. ¿Ok? Entonces esa es básicamente la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Ok? Bien. Quizás no sea una receta que permita mantener una estructura óptima de capital, ¿sí? Pero a continuación vamos a revisar una lista de verificación de financiamiento, el cual tal vez podría permitir contestar la pregunta esencial de este capítulo. ¿Cuál es la estructura de capital adecuada para una compañía? Entonces, para poder determinar una estructura adecuada, habría que considerar los siguientes aspectos que ya hemos visto, pero que vamos a señalar de manera muy breve. Por ejemplo, comencemos con los impuestos. El grado en que una compañía está sujeta al gravamen es muy importante. Gran parte de la ventaja del endeudamiento se relaciona con los impuestos, ¿sí? La segunda variable de esta lista son los costos explícitos, que cuanto más alta es la tasa de interés sobre la deuda y más alta la tasa de dividendo de acciones preferenciales, menos atractivo será el método de financiamiento. Si todo lo demás obviamente permanece igual, ¿no? Que no se cambia. Otro factor sería la capacidad de flujo de efectivo para pagar la deuda. Aquí el análisis se centra en el riesgo financiero y el riesgo de negocios de una compañía. Bien, continuando, encontramos también los costos de agencia y bueno, son costos de agencia, también van a haber aspectos de incentivos, pero básicamente es lo que hemos conversado, están dispuestos los accionistas a soportar los costos crecientes de la supervisión requerida por los prestamistas cuando aumentan las deudas, son las preguntas que se debe hacer en el tema de la administración. Otros son las señales financieras, o sea, cuál es la reacción más probable del mercado de valores ante una decisión financiera específica y por qué. Un efecto, si es que lo hay, se basa en la información asimétrica entre administración y los titulares de los valores. Otro punto es el análisis de la utilidad antes de intereses e impuestos o la relación que vimos con la utilidad por acción. Es decir, en qué punto son iguales las utilidades antes de interés e impuestos alternativos, me refiero comparado con la utilidad por acción de una compañía según su método de financiamiento. Otra pregunta podría ser también cuál es la relación con el nivel existente de utilidad antes de intereses e impuestos y cuál es la probabilidad de estar por debajo del punto de diferencia cuando lo relacionamos con la utilidad por impuesto, perdón, la utilidad por acción. Bien, otro indicador en esta lista serían las razones de estructuras de capital. Es decir, si hacemos la pregunta, ¿qué efecto tiene un método de financiamiento sobre las razones de estructura de capital de una empresa? También podría ser cómo se comparan con las razones de otras compañías de la misma industria, cuál es el efecto más probable de un cambio en estas razones sobre los análisis de inversión y los prestamistas. Son las preguntas que pueden contestar las razones de estructura de capital. Otro indicador de esta lista es la calificación de valores. Podríamos preguntar allí, ¿es posible que un método específico de financiamiento suba o baje la calificación de los valores de una compañía? Bueno, ningún administrador financiero puede ignorar esta consideración, aunque no necesariamente debe ser una restricción obligatoria, ¿no? Otro indicador son los tiempos. ¿Será un buen momento para recurrir al endeudamiento? ¿Sí o no? ¿Es un buen momento para emitir acciones? ¿Sí o no? O sea, siempre van a hacer las preguntas en base a los valores que va a tener que hacerse la empresa. Consultar cuál es la vigencia de la deuda, qué tanto merma la utilidad de la empresa, etc. Y por último está el tema de la flexibilidad. Es decir, si una compañía requiere financiamiento continuo, ¿cómo afecta el método elegido esta vez al financiamiento futuro? O sea, qué tan importante es que una compañía tenga flexibilidad para usar fondos de los mercados de la deuda en el futuro. O sea, son ciertas preguntas que uno debe hacerse cuando quiere estructurar
el capital adecuado para una compañía. Bien, ahora, para evaluar lo que hemos conversado hasta ahora, todo lo que se ha analizado hasta el momento, se van a requerir los siguientes ejercicios. El primero teórico, porque es importante considerar las imperfecciones del mercado en finanzas. Creo que es muy básico, muy elemental conocer esto. Segundo, resolver un problema que tiene que ver con las tasas que hemos analizado, es decir, con el rendimiento sobre la deuda, el rendimiento sobre el capital y la tasa de capitalización global de la empresa. Y por último, elaborar una lista de verificación para una estructura de capital adecuada. Lo pido como un refuerzo para la lista que ya he analizado con ustedes. Bien, en definitiva, nosotros hemos analizado, hemos visto que durante este análisis que las decisiones de administración referentes a la inversión y a los activos de la empresa son constantes. Eh, es decir, se hace un intento de aislar el efecto de un cambio en la mezcla de del financiamiento sobre el precio por acción. Aquí analizamos cómo los enfoques difieren sobre cierta teoría, es decir, sobre lo que se menciona en teoría de un mercado perfecto, hay condiciones que no permiten que este mercado o que estas transacciones mantengan un costo teórico. Siempre la realidad, cuando se establecen las condiciones que varían los precios, o sea, las imperfecciones que existen en el mercado por naturaleza, no es que se crean para cierto negocio, no, por naturaleza se encuentran ya en el mercado transacciones, impuestos, supervisión adicional, etcétera, hacen que una estructura de capital, una estructura financiera en sí pueda tener varias alternativas de uso y por lo tanto varias respuestas de, de rendimiento sobre el capital de los accionistas. Bien, este ha sido el análisis del capítulo 17 del texto base. En la siguiente ocasión hablaremos sobre política de dividendos, pero eso será en la próxima. Muchas gracias.